La lluvia golpea el suelo con fuerza, la niebla envuelve el camino, y en la oscuridad, algo acecha. Esta noche, te traigo 3 historias de terror que te harán pensar 2 veces antes de salir en una tormenta. Extrañas figuras en la carretera, advertencias inquietantes y sombras que nunca debieron aparecer. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Cierra bien tus puertas, baja las luces y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría volverse real la próxima vez que conduzcas solo en una noche de tormenta. La lluvia caía con furia sobre el pequeño pueblo de Hollow Creek, oscureciendo aún más la ya nublada tarde. Era un aguacero implacable, uno de esos que parecía decidido a no dar tregua. Las calles desiertas estaban anegadas, los charcos reflejaban el titilar de los pocos faroles encendidos, y el sonido del agua golpeando los tejados y ventanas creaba un ambiente lúgubre y desesperante. James Holloway, un escritor de novelas de misterio venido a menos, miraba por la ventana de su cabaña de madera, situada al borde del bosque. Había llegado a Hollow Creek en busca de inspiración, huyendo del bullicio de la ciudad y de las constantes distracciones. No esperaba que la lluvia fuera una de ellas. Llevaba días enteros sin poder salir, con el sonido del agua y el viento como única compañía. El café en su taza estaba frío, y la chimenea, que solía ser su refugio, no lograba disipar la sensación de inquietud que se alojaba en su pecho. Esa noche en particular, mientras releía las páginas de su última historia, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era el clima, ni la soledad, sino algo más profundo, primitivo. Se acercó a la ventana y entrecerró los ojos. Al otro lado del sendero, entre los árboles, una silueta se dibujaba tenuemente con la poca luz de los faroles. Parecía una persona, pero algo en su postura era antinatural, extrañamente rígida. James parpadeó y la figura ya no estaba allí. Inspiró hondo, tratando de calmar su acelerado corazón. Estoy cansado, eso es todo, se dijo, volviendo a su escritorio. Pero no podía concentrarse. Aún con la tormenta rugiendo afuera, el silencio que se había instalado dentro de la casa era sofocante. Sintió que alguien lo observaba. La sensación era tan fuerte que un sudor frío le recorrió la nuca. De pronto, un crujido resonó en el techo, como si algo pesado se hubiera posado sobre él. Decidió encender la radio para distraerse. La estática chisporroteó antes de que una voz grave y distorsionada emergiera entre los crujidos. No mires por la ventana. James sintió un espasmo en el estómago. Cambió de estación frenéticamente, pero la misma voz se repetía en cada una de ellas. No mires por la ventana. De repente, la luz se apagó. Todo quedó en la más absoluta oscuridad. Solo la tormenta persistía, golpeando con furia las paredes de la cabaña. Un trueno iluminó fugazmente la habitación, y en ese breve destello, James vio algo reflejado en el vidrio de la ventana, un rostro pálido, de ojos completamente negros, observándolo desde afuera. El reflejo desapareció en un parpadeo, pero un golpe sordo contra la ventana hizo que soltara un jadeo de terror. Un grito quedó atrapado en su garganta mientras retrocedía tambaleante, derribando la silla en el proceso. La radio seguía susurrando su macabra advertencia. Entonces, 3 golpes secos resonaron en la puerta principal. James sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Se quedó inmóvil, incapaz de respirar. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. Cada fibra de su ser le decía que no debía abrir, que debía esconderse, pero algo en su mente luchaba contra esa lógica. Una extraña curiosidad, una necesidad enfermiza de saber quién o qué estaba allí afuera. Con las manos temblorosas, avanzó lentamente hacia la puerta. Colocó la mano en el picaporte y... el siguiente trueno sacudió la cabaña. Un alarido se escuchó en la distancia, un sonido que no era humano. James se quedó paralizado. De repente, algo arañó la madera de la puerta, produciendo un sonido chirriante que le heló la sangre. Lo que ocurrió después fue solo el inicio de su peor pesadilla. La lluvia caía en densas cortinas sobre la carretera desierta. El parabrisas del viejo sedán apenas podía mantener el ritmo para despejar el agua, y los faros iluminaban poco más allá de unos metros. Alan llevaba horas conduciendo por aquel camino rural, sin señal en su teléfono y con la radio reducida a un murmullo de estática. El GPS había dejado de funcionar hacía mucho tiempo,
y la noche parecía tragarse el mundo a su alrededor. Un relámpago rasgó el cielo, iluminando por un instante la silueta de una gasolinera abandonada al lado del camino. Alan, cansado y con el tanque de gasolina casi vacío, decidió detenerse. El edificio tenía las ventanas rotas y la pintura descascarada. Una lámpara titilante colgaba sobre la entrada, iluminando apenas el viejo cartel de abierto, claramente falso. Se estacionó y apagó el motor, quedando sumido en un inquietante silencio que solo era interrumpido por la lluvia y el lejano retumbar de los truenos. Cuando Alan salió del coche, la lluvia le golpeó como agujas de hielo. Caminó con rapidez hasta la gasolinera, empujando la puerta de cristal astillado. Dentro, el aire era rancio y olía a moho. Había estanterías polvorientas con productos caducados y una caja registradora cubierta de telarañas. Los fluorescentes parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Alan avanzó con cautela entre los pasillos, sintiendo una extraña opresión en el pecho. El sonido de estática llamó su atención. En la esquina del mostrador, una radio antigua emitía una transmisión en bucle. No sigas conduciendo. No sigas conduciendo. No sigas conduciendo. Alan tragó saliva y miró alrededor. El lugar estaba vacío, no había señales de vida. Pero la radio continuaba con su macabra advertencia. Cuando se acercó para apagarla, un nuevo mensaje interrumpió la estática. Mira por la ventana. Un escalofrío recorrió su espalda. Giró lentamente la cabeza hacia la vidriera empañada. La luz de la farola titiló una vez más, y en ese breve resplandor, Alan vio una figura alta y delgada parada junto a su coche. No tenía rostro, solo un vacío negro donde debían estar sus ojos. La figura permanecía inmóvil, pero la sensación de que lo observaba era abrumadora. La radio crujió y la voz se tornó aún más urgente. No salgas. No salgas. Pero ya era demasiado tarde. Alan escuchó el chirrido de la puerta abriéndose lentamente detrás de él. Un frío intenso inundó la habitación, acompañado de un olor pútrido, como carne podrida. Giró la cabeza con el corazón latiendo a un ritmo frenético. En la penumbra, algo emergía del pasillo trasero. Primero, un brazo huesudo con dedos demasiado largos que se aferraron al marco de la puerta. Luego, una figura encorvada, de piel grisácea y movimientos torpes. Sus extremidades eran desproporcionadas, y su rostro era un agujero negro sin expresión. La luz parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. Alan sintió su propia respiración acelerarse. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Algo en la oscuridad lo acechaba. Un susurro surgió en la penumbra. No debiste detenerte. Y entonces, una mano helada se cerró sobre su hombro. La niebla envolvía la carretera como un sudario espectral. Noah conducía con precaución, avanzando lentamente mientras el mundo a su alrededor se disolvía en una masa gris. La visibilidad era casi nula, y el único sonido que lo acompañaba era el monótono golpeteo de la lluvia sobre el techo del auto. Su destino era una cabaña que había alquilado en las montañas, un refugio solitario donde planeaba desconectarse del estrés de la ciudad. Sin embargo, conforme avanzaba, una inquietud creciente se instaló en su pecho. Algo no estaba bien. Miró el GPS por enésima vez, pero la pantalla solo mostraba un mensaje de error, sin señal. Tras varios minutos de incertidumbre, divisó a lo lejos una figura en el arcén. Era un hombre de pie, con el rostro oculto bajo una capucha empapada. Noah redujo la velocidad, pero cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apretó el volante con fuerza y continuó. Unos metros más adelante, la radio del auto se encendió sola. La estática llenó el interior, seguida de un susurro apenas audible. Da la vuelta. Noah tragó saliva. El miedo empezaba a calar en sus huesos. Apagó la radio, pero el susurro persistió, filtrándose como si alguien estuviera en el asiento trasero. Giró lentamente la cabeza. No había nadie. El auto empezó a fallar. Las luces parpadearon y el motor tosió antes de apagarse por completo. Noah intentó encenderlo sin éxito. La niebla afuera se hizo más densa,
oprimiendo el vehículo como si tuviera vida propia. Y entonces, en el espejo retrovisor, vio algo moverse. Una mano pálida se deslizó sobre el vidrio trasero, dejando un rastro de humedad. No era una marca normal, era una palabra escrita con dedos temblorosos. No salgas. La respiración de Noah se volvió errática. Sintió una presencia a su lado, fría y abrumadora. El espejo reflejó una sombra sentada junto a él, observándolo con ojos vacíos. Sus labios comenzaron a moverse, murmurando algo que Noah no entendía. El aire se tornó gélido, y su aliento formó pequeñas nubes blancas. Con el corazón latiendo violentamente en su pecho, intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Los seguros se activaron solos. La radio crujió una vez más, y la voz se tornó más clara. No es tarde. Da la vuelta. De repente, la niebla pareció cobrar forma fuera del auto. Siluetas comenzaron a emerger, rodeándolo lentamente. No tenían rostros, solo sombras con extremidades alargadas que se movían de manera antinatural. Una de ellas golpeó la ventanilla con una fuerza espeluznante. Noah gritó y trató desesperadamente de encender el auto. El motor rugió, tosió y finalmente arrancó. Sin pensarlo, pisó el acelerador. Las figuras se disolvieron en la niebla al instante en que el auto se lanzó hacia adelante. La carretera se convirtió en una trampa de curvas y sombras alargadas que se deslizaban entre los árboles como espectros hambrientos. Noah manejó sin rumbo fijo, sin saber cuánto tiempo llevaba conduciendo. La lluvia se intensificó, de repente, algo apareció en el camino. Frenó en seco. Frente a él, en medio de la carretera, estaba la misma figura encapuchada que había visto antes. Esta vez, podía distinguir más detalles, su piel era pálida como la cera, y sus ojos eran pozos oscuros sin fondo. Noah gritó y giró el volante bruscamente. El auto derrapó y se salió del camino, precipitándose contra un árbol. La cabeza de Noah golpeó el volante y la oscuridad lo envolvió. Cuando despertó, la lluvia había cesado. La niebla persistía, pero era más ligera. Se llevó una mano a la frente ensangrentada y salió tambaleándose del auto. Miró a su alrededor. No reconocía el lugar. El camino había desaparecido. Solo había árboles deformes y sombras que se movían entre ellos. Entonces lo escuchó. Un susurro detrás de él. No debiste salir. Se giró lentamente, con el cuerpo paralizado por el terror. Y vio la sombra encapuchada, más cerca que nunca, extendiendo una mano hacia él. La niebla lo envolvió de nuevo. Y Noah nunca volvió a ser visto.